Bueno, muy buenos días. Gracias por asistir a este conversatorio que la firma Néstor Toro Parra está ofreciendo con el ánimo de poder pues orientarlos a muchas personas que están con la necesidad de acceder a este aporte del Estado. Quiero darles las gracias por estar ahí conectados, por estar aquí acompañándonos. Para los que de pronto no me conocen, mi nombre es Diego Fernando Toro Reyes. Pertenezco aquí a la firma, al grupo Néstor Toro Parra y Asociados. Soy contador público, financista también. Ejercemos como asesor tributario, revisor fiscal de algunas empresas a nivel regional y nacional también. Creemos que estamos dentro de la oportunidad para que esta información que es tan importante pues sea aplicada por sus empresas y para quien esté considerando que puede postularse para este apoyo de nómina. Además, estamos dentro de la oportunidad también porque hasta el 29 del mes de mayo tenemos la posibilidad de postularnos para los beneficios con relación a la nómina del mes de abril. Así las cosas, pues vamos a comenzar ya a compartir nuestra presentación para que comencemos a evaluar estos puntos y vamos a ir avanzando en la medida que nos dé el tiempo para analizar todo este sustento normativo. Compartamos pantalla, Julio. Presentación. Bueno, vamos entonces a comenzar a analizar todas estas normas que nos han dado lugar a que podamos postularnos para este beneficio que el Estado está pues ofreciendo a todas las empresas con la intención de que podamos tener este beneficio. Primero que todo miremos el sustento normativo. Pensábamos que el primer decreto fue el decreto 639 que salió el 8 de mayo de 2020. Recordemos que este decreto, pues a solicitud de las agremiaciones y de las empresas como tal al Estado, se le dijo que por favor revisara el decreto y su alcance, porque en primera instancia lo que el decreto había definido era que solamente era para personas jurídicas y para entidades sin ánimo de lucro, pero que estuvieran perteneciendo al régimen tributario especial. En ese orden de idea dejó por fuera un importante grupo de personas que de una u otra forma son empleadores y que pues en principio tendrán derecho a tener el beneficio, ¿no? Recordemos que al final lo que el gobierno está buscando es beneficiar a las empresas que son empleadoras, independientemente del tipo de empresa que sea. Entonces se le solicitó al gobierno que por favor revisara el sustento normativo y el decreto como tal para que por favor pudiera ampliar el grupo de empresas y de personas que pudieran ser beneficiarias de este apoyo. Así las cosas, posteriormente, el 19 de mayo, el gobierno emite el decreto legislativo 677. El 677 pues modificó algunos artículos del 639 y en la modificación de esos artículos del 639 pues amplió el universo de personas que tenían beneficio o tenían la posibilidad de postularse a este beneficio y ahora en el alcance veremos quiénes son esas personas. Posteriormente el decreto, porque el decreto igual forma lo manifestó, en su articulado se definió en el decreto que el Ministerio de Hacienda iba a definir la metodología por medio de la cual se iba a verificar la disminución de los ingresos como mínimo un 20% para que fuera uno de los requisitos y cumplimiento del mismo para que las personas se pudieran postular al mismo. Así las cosas, esa resolución 1129 que es del 20 de mayo del 2020 efectivamente definió cuál era la metodología y definió ahí dos metodologías que más adelante las estaremos viendo. De igual forma, ese mismo 20 de mayo sale el circular 001 del
de la OGPP, importante precisar, el decreto 639, el decreto 677 y la resolución 1129 fueron emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mientras que la circular 001 del 20 de mayo de 2020 fue la circular que emitió la OGPP, y esa circular básicamente está dirigida a las entidades financieras. En el mismo cuerpo del decreto, tanto el decreto 639 como el 677, el gobierno dijo que la UGPP podría en algún momento, ¿sí?, definir un formato o un modelo de formulario tipo para que las empresas pudieran acceder ahí, que consolidara toda la información y los requisitos que estaban pidiendo. Así las cosas en la circular 001 del 20 de mayo de 2020, lo que la OGPP hizo fue dirigir la circular a las entidades financieras, y básicamente la circular contiene dos situaciones. Una, la solicitud por parte del representante legal diciendo que tiene la intención de postularse para el beneficio y que debe ser firmada por él o por la persona natural solicitante, ¿sí? Y adicionalmente, al final, deja un modelo de certificación conjunta, que es el modelo de certificación que están firmando tanto el representante legal como el revisor fiscal o contador público cuando no tenga obligación de tener revisor fiscal. Ese es nuestro sustento normativo como tal. Ya entendiendo que este es el sustento normativo que nos va a llevar al análisis, entonces comencemos a analizar cada uno de estos puntos dentro del contexto de estas cuatro normas que acabamos de verificar. El decreto 369 de mayo 8 del 2020, en su artículo primero, define exactamente, el decreto 639, perdón, del 8 de mayo del 2020, en su artículo primero, en el objetivo, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el objetivo de este decreto? Este decreto tiene por objeto crear el programa de apoyo al empleo formal con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME como un programa social del Estado que otorgará el beneficio del mismo, como un aporte monetario mensual de naturaleza estatal y hasta por 3 veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia. ¿Sí? Pues ustedes saben que el gobierno ha venido sacando una serie de normas estos últimos meses, pues tratando de mitigar un poquito el impacto de toda esta situación y la emergencia económica que tenemos frente a las empresas. Y obviamente pues este es uno de los tantos modos de que el gobierno nacional ha buscado que nos impacte tanto las empresas. En ese orden de ideas, este objetivo de este decreto y la creación de este programa es obviamente darle un apoyo a las empresas. Recordemos que es un apoyo que es solamente por tres meses. Adicionalmente está definido sobre el 40% de un salario mínimo, o sea que más adelante vamos a ver que son 351.000 pesos, el apoyo que se va a entregar por cada empleado con el cual se pueda cumplir con los requisitos para que efecto se pueda solicitar sobre ellos, ¿sí? Adicionalmente, lo que nos ha dicho también el gobierno nacional frente al programa es que hay que cumplir una serie de requisitos que seguidamente ya los comenzaremos a analizar. Beneficiarios del programa. Aquí ya en contexto tenemos las modificaciones que se le hicieron al decreto 639 que los trae el 677. Básicamente, ¿quiénes son los beneficiarios del programa? Los beneficiarios del programa en este momentico son las personas jurídicas, en primera instancia todas las jurídicas, las personas naturales, empleadoras, que cumplan unas condiciones, ¿sí? Las entidades sin ánimo de lucro, y ahora verificamos cuáles son las entidades sin ánimo de lucro que tienen la posibilidad de acceder a este beneficio, y finalmente, y se ha considerado por parte de la OGPP que también tienen derecho los consorcios de las unidades temporales, y ahora verificaremos cuáles de ellas y sobre qué empleados tendrán la posibilidad de solicitar también el beneficio. El beneficio del aporte estatal. En contexto, esos son los beneficiarios del programa. Vamos a los requisitos generales para poder acceder a este aporte del Estado. Como ya vimos en primera instancia, estos beneficiarios deben de cumplir unos requisitos generales para poder tener la posibilidad de postularse, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. El hecho de que yo me postule efectivamente no me está asegurando de que me van a entregar el aporte, ¿no? Obviamente yo me postulo con el cumplimiento de unas condiciones, pero eso se somete a una verificación.
por parte de la OGPP, que es el ente que tiene a su cargo la mayor responsabilidad frente a la verificación del cumplimiento de todos estos requisitos para poder acceder al aporte. Y entre los requisitos generales, ¿cuáles tenemos? Que estas empresas se hayan constituido antes del 1 de enero del 2020, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de ello? Las constituidas durante el año 2019 deben demostrar su inscripción en el registro mercantil. Me explico, ustedes saben que a marzo de cada año, 31 de marzo de cada año, yo haber hecho ya la renovación de la matrícula mercantil. Entonces, como se está pidiendo que se hayan constituido antes del 1 de enero del 2020, yo puedo tener empresas que se constituyeron después del 31 de marzo del 2019. Así las cosas, entonces lo que tendremos que hacer, y para eso se están solicitando efectivamente que se suministre el registro mercantil, es que se pueda verificar que esa empresa se registró en el registro mercantil entre el 1 de abril ya y el 31 de diciembre del año 2019. Adicionalmente, tenemos empresas que fueron constituidas antes del 2019. A esas empresas que les está solicitando, obviamente, el registro mercantil, donde nosotros vamos, o la entidad puede verificar, ¿sí?, que renovó su matrícula mercantil por el año 2019. Entonces, las que se constituyeron durante 2019, después del 31 de marzo, que se pueda verificar que están registradas en el registro mercantil Cámara de Comercio. Y a las que se constituyeron antes de 2019, que hayan renovado como mínimo el registro mercantil para el año 2019. Ese es el primer requisito general que deben de estar cumpliendo los que quieran acceder a la postulación. Adicionalmente, demostrar una disminución de los ingresos en por lo menos un 21% de sus ingresos, ¿sí? Más adelante vamos a ver. Inicialmente en el decreto 639, que de hecho no hizo distinción, se pensaba que iba a ser sobre los ingresos ordinarios, los ingresos ordinarios que estaban directamente relacionados con su actividad productora de renta, ¿sí? No necesariamente facturados como tal, porque ustedes saben que por el concepto de realización del ingreso, pues yo normalmente no siempre tengo en cuenta la facturación para tener el reconocimiento del ingreso. Pero en primera instancia, entonces lo que vamos a hacer, y más adelante veremos el tema del ingreso y cómo se verificará la disminución, es que puedan demostrar que tuvo como mínimo una disminución del 20% de sus ingresos. Tercer requisito importante que deben de cumplir: contar con un producto de depósito en alguna entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia Solidaria. Esa es una condición de la norma. Cuando hablamos de un producto de depósito, pues no me está definiendo necesariamente que tenga que ser una cuenta corriente de ahorro, pero sí tiene que tener un producto de depósito en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera para la mayor parte de las empresas, y para las que son entidades sin ánimo de lucro de economía solidaria, puede tener un producto de depósito en una entidad que esté vigilada por la Supersolidaria también. Es válido para ellos también que se pueda hacer esa verificación. Obviamente, quien por cualquier razón o por cualquier motivo no esté bancarizado, en el buen sentido de la palabra, no tenga un producto de depósito, pues lo primero que tendrá que hacer es aperturar una cuenta con la entidad financiera, porque es una condición para poder acceder al beneficio, que tenga un producto de depósito con una entidad financiera. El tercer requisito, cuarto requisito, es que no hayan recibido el aporte estatal en más de 3 ocasiones, máximo 3, abril, mayo, junio. Pues es una condición de la norma, ¿no? De hecho, me dice que solamente el aporte que yo voy a solicitar, de hecho es importante que precisemos que yo voy a solicitar el apoyo estatal por los meses de abril, mayo y junio. Y yo me postulo en mayo para abril, me postulo en junio para mayo y me postulo en junio para junio. Con relación a esas nóminas de esos meses, y solamente por 3 veces no más. Y por esos 3 meses, como están así determinados en la norma. Y finalmente, que no hayan estado obligadas a restituir el aporte estatal del programa de apoyo al empleo. Muy importante. De hecho, ¿no? Si yo me postulo ahora en el mes de mayo para el apoyo estatal con relación a la nómina del mes de abril, y en esta primera postulación, de una vez la OGPP en un programa de fiscalización determina que tengo que restituir el aporte, automáticamente pierdo la posibilidad de hacerlo en lo sucesivo, ¿no? Ya no tengo la posibilidad de hacerlo en lo sucesivo y solicitarlo de nuevo. Es muy importante que tengan en cuenta eso, porque la OGPP lo ha dejado entrever en los conversatorios que hemos tenido con ellos. Hablemos ahora de las características específicas que deben cumplir las personas jurídicas
para efecto de poder acceder a este apoyo estatal. Las empresas en general, ¿qué pasa con ellas? Las empresas en general, que su patrimonio no pueda haber una participación de la nación o sus entidades descentralizadas mayor al 50% de su capital. Es una condición sine qua non para las personas jurídicas como tal. Entonces, para poder tener la posibilidad de postularme como persona jurídica, esa es una condición. Que si yo en mi patrimonio tengo una participación del Estado o alguna entidad descentralizada, no puede ser esa participación superior al 50% del capital de la empresa, porque si no, no tengo la posibilidad de postularme como tal. Importante el punto que sigue. El decreto 639 inicialmente habló de las entidades sin ánimo de lucro y dijo que para ellas, las entidades sin ánimo de lucro, de hecho para las personas jurídicas en general, definió que uno de los documentos claves para poder acceder y postularme al beneficio era de que yo suministrara el registro mercantil, como lo vimos ahora, renovación del año 2019 como mínimo, y los que estuvieron durante 2019 constituidos, que se pueda verificar que efectivamente se registraron como tal. Y dijo ahí el decreto 639 que las entidades sin ánimo de lucro, pero solamente las del régimen tributario especial, que para efectos prácticos son las del artículo 9 del Estatuto Tributario. Ya tenemos las asociaciones, corporaciones y fundaciones. Son entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, porque ellas tienen una tarifa especial para tributar la renta, que es el 20%. Entonces, solamente la posibilidad quedó para ellas abiertas en el decreto 639. Posteriormente, el decreto 677, ya después de que el gobierno evaluó el alcance y el universo de las empresas y jurídicas que puedan acceder al beneficio, amplió el espectro. Así las cosas, ahora las entidades sin ánimo de lucro que pueden acceder a este beneficio, ¿cuáles son? Las del artículo 19, que en primera instancia estaban, que son las del artículo 19, asociaciones, corporaciones y fundaciones, ¿sí? Las del artículo 19-5 del Estatuto Tributario, ahí tenemos las propiedades horizontales. Recordemos que las propiedades horizontales, de hecho, en el decreto 2250, que es el reglamentario de la ley 1819, allá en uno de sus capítulos, definió que las propiedades horizontales son personas, son entidades sin ánimo de lucro, que se originan en la constitución de la propiedad horizontal, pero que pertenecen al régimen ordinario. ¿Y por qué pertenecen al régimen ordinario? Por los ingresos que perciben por la explotación de zonas comunes. Entonces hay que dejar muy claro para las propiedades horizontales que ellas sí son entidades sin ánimo de lucro, a que por sus ingresos de zonas comunes explotadas pertenecen al régimen tributario, al régimen ordinario, sí, también es cierto. Pero entonces ellas ya quedan incluidas. De hecho, las del artículo 9 del Estatuto Tributario, y la norma es clara, dice que para yo poder postularme como entidad sin ánimo de lucro para el aporte estatal, debo de entregar mi RUT, y en el RUT se deben de verificar tres situaciones. Una, que soy declarante de impuesto de renta, no precisa cuál, pero nosotros sí podemos precisarlo desde la norma. Declarantes del impuesto de renta, personas, entidades sin ánimo de lucro, perdón, sí. Una del régimen especial, como las nombré artículos 9 del Estatuto, asociaciones, corporaciones y fundaciones, ¿sí? Las cooperativas también están, pero están, más adelante las vamos a explicar, y son del régimen especial también. Y las del régimen ordinario, que para nuestro caso son las propiedades horizontales, solamente por la explotación de zonas comunes, a pesar de que son entidades sin ánimo de lucro, pertenecen al régimen ordinario, están allá en el artículo 9-5 del Estatuto Tributario. Y adicionalmente, el decreto 679 dijo o que fueran declarantes de ingresos y patrimonio. Y las entidades sin ánimo de lucro declarantes de ingresos y patrimonio, nosotros las tenemos en el Estatuto Tributario en el artículo 23. Son no contribuyentes, o sea, no pagan impuestos, pero si presentan declaración de ingresos y patrimonio, tienen la obligación de hacerlo. Entonces, ellas están incluidas también, que son declarantes de ingresos y patrimonio. Y adicionalmente, le coloco una condición adicional a cualquiera de esas entidades sin ánimo de lucro. Entonces, primero, que sea declarante de renta. Segundo, efectivamente, que presente ingresos y patrimonio. Y tercero, que estén obligados a presentar información sobre medios magnéticos para el año grabado 2019. ¿Y eso dónde se puede verificar? En su RUT. Por eso el mismo decreto dijo que para las entidades sin ánimo de lucro, su obligación no era aportar el registro mercantil, sino era aportar su RUT. De hecho, yo en el RUT, frente al tema de las responsabilidades en renta, frente a impuestos nacionales, pues puedo verificar claramente si pertenece al régimen especial, si pertenece al régimen ordinario,
si es declarante de ingreso y patrimonio y adicionalmente si está obligado a presentar información en medios magnéticos. Entonces, ahí están involucradas nuestras entidades sin ánimo de lucro que en este momento tienen la posibilidad de postularse para este aporte estatal. Siguiendo con los que pueden acceder al beneficio, tenemos por otro lado los consorcios de las unidades temporales que también fueron incluidos dentro del decreto 679. Recordemos algo, los consorcios de las unidades temporales no son personas jurídicas, ¿no? Los consorcios de unidades temporales son un híbrido ahí porque son una asociación de personas jurídicas o naturales que obviamente aunan esfuerzos para desarrollar un proyecto conjunto. Pero independientemente de que ellos no sean una persona jurídica, la DIAN sí les otorga un RUT y un número de ANIT, porque ellas, así no sean responsables del impuesto de renta, sí tienen la obligación de facturar, de cobrar y decir del caso, de retener en la fuente y de retener ICA, ¿sí? De hecho, el consorcio de unión temporal tiene que llevar contabilidad y de hecho esa contabilidad del consorcio de unión temporal les debe certificar cada mes a los miembros del consorcio de unión temporal la proporción de sus ingresos frente a la participación de cada uno, costos o gastos y demás y retenciones en la fuente practicadas como tal. Entonces, esos consorcios de uniones temporales, ¿qué les dijo el decreto 679 frente al tema de la postulación al beneficio? Dice, sí señor, pero con una condición, que sus consorciados no hayan solicitado el beneficio del aporte estatal por los trabajadores que se hayan tenido en cuenta en la postulación de las personas naturales o jurídicas que lo conforman. Me explico, yo como persona natural o jurídica puedo ser miembro de un consorcio de unión temporal. Entonces, si yo como natural soy empleador y ya solicité el beneficio sobre mis empleados y adicionalmente esos empleados que están a mi cargo, también de una u otra forma los comparto en desarrollo de la actividad con el consorcio de unión temporal. Por ese consorcio de unión temporal obviamente no podré pedir el beneficio por esos empleados porque ya los pedí como persona natural siendo miembro de ese consorcio de unión temporal. Asimismo, si fuera una jurídica, miembro del consorcio de unión temporal, dice, si usted ya como jurídica solicitó el beneficio de esos empleados o el aporte estatal, ya los postuló por su empresa como tal, obviamente no lo podrá hacer por el consorcio no temporal. Entonces es muy importante que sepan eso. Lo podemos hacer. ¿Sí? La señora Libet nos pregunta, ¿los hogares infantiles que reciben aportes del ICBF pueden acceder a este beneficio? La única forma en que una entidad sin ánimo de lucro pueda acceder al beneficio es con las condiciones que acabamos de determinar, que efectivamente estén registradas como una entidad sin ánimo de lucro, sea el régimen especial, sea el régimen ordinario o solamente sea presentando declaración de ingreso y patrimonio. Así no declara renta. De hecho, dentro de este universo y de hecho a los análisis que se han hecho ya y todos los conversatorios que hemos tenido, se quedaron muchas personas por fuera. Y ustedes más adelante van a ver cuando estemos analizando el tema de las naturales, que ahí hay muchas personas que se quedaron por fuera por esa situación particular, de que efectivamente deben de cumplir expresamente lo que dice el decreto, porque es que no podemos darle interpretaciones al decreto porque efectivamente no hay un reglamentario como tal. Y tampoco el gobierno en este momento tiene el tiempo de poder sacar un decreto reglamentario que ajuste lo que efectivamente lo ha definido, lo que ha definido en él. De tal forma que si esa entidad de la que estamos recibiendo la pregunta no está dentro de los artículos que acabamos de mencionar, que efectivamente son en el 19 del Estatuto Tributario, 19-5 o artículo 23 del Estatuto Tributario, no podrá postularse como beneficiario de este aporte por parte del Estado. Siguiendo con las personas que pueden postularse como tal también para el tema del aporte estatal, se ha considerado que las cooperativas de trabajo social y las empresas de servicios temporales también tengan la posibilidad de postularse como beneficiarios de este aporte del Estado. Sí, recordemos que las cooperativas de trabajo asociado están dentro del artículo 19-4 del Estatuto Tributario, que están las cooperativas, que son obviamente entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, porque ellas también tributan el 20% como tarifa especial como tal. Pero hay que hacer una precisión. Pueden postularse, sí. Las cooperativas de trabajo asociado pueden postularse, pero al aporte sobre sus trabajadores directos, más no por sus asociados. Recordemos, ¿no? Una cooperativa de trabajo asociado, obviamente, lo que hace es, obviamente, estar constituida por una serie de asociados que lo que están buscando es que a través de esa cooperativa de asociados puedan prestar sus servicios, pero en su calidad de asociado como tal. Pero esa cooperativa de trabajo asociado, independientemente de que tienen unos asociados
que son los que se benefician de la misma, pues puede tener empleados directos. Sobre esos empleados directos, que son empleados de nómina como tal, es que en algún momento puede pedir y postularse para el beneficio con el aporte del Estado, solamente sobre los empleados directos, más no sobre los asociados. Y frente a las empresas temporales de empleo, las empresas temporales de empleo sí podrán solicitar el aporte por todos sus trabajadores en misión. ¿Por qué? Pues porque todos los trabajadores en misión están a su cargo y paga tanto la seguridad social como el salario de los mismos. Entonces, esas son las previsiones que tenemos que tener en cuenta para que puedan de una u otra forma postularse para este aporte del Estado como tal. Y ahí están en contexto todas las personas jurídicas y cómo podrían de una u otra forma cumplir para postularse con este beneficio. Miremos ahora las características específicas que deben cumplir las personas naturales que quieran postularse con este apoyo del Estado. Precisemos algunas cosas que nos dejó el 679, porque inicialmente en el 639 no estuvieron incluidas las naturales, que fue una de las solicitudes que le hizo el Estado. Por favor, tengan en cuenta que hay personas naturales que somos empleadoras y no estamos siendo beneficiarias, ¿sí? Y supuestamente la condición o el objetivo del programa es, pues, proteger el empleo formal. Si somos naturales, por favor, considérenos. Y aquí las dos incluyen entonces en el 679. Entonces, esas naturales que deben de verificar, por favor, deben de estar inscritas en el registro mercantil, para lo cual se verificará su fecha de registro o renovación, igual que como las jurídicas. Si yo soy una natural comerciante, debo estar registrada en Cámara de Comercio, ¿sí? Y obviamente tengo la obligación de renovar esa Cámara de Comercio cada año. Entonces, para efectos prácticos, pues la que se haya registrado en Cámara de Comercio después del 31 de marzo del 2019, pues obviamente se tendrá que verificar con ese registro mercantil que efectivamente está registrado como tal. Y frente a las otras que se constituyeron o están registradas en Cámara de Comercio antes del 2019, pues verificar que efectivamente su matrícula mercantil fue renovada en el año 2019. Dime, Gustavo. Si una empresa del régimen especial que tiene firmado con el Estado contratos puede pedir y postularse para el beneficio del Estado. En ninguna parte del decreto limita la posibilidad de que una entidad del régimen especial, independientemente de que tenga contrato con el Estado, pueda postularse el programa. Lo que sí hay que verificar es que esa entidad sin ánimo de lucro no tenga una participación del Estado en la proporción que ya dijimos, porque si tiene una participación del Estado en más del 50%, pues obviamente, o si el Estado es uno de los gestores de esa entidad sin ánimo de lucro y fundador como tal, seguramente se le va a negar el beneficio. Pero de hecho, ustedes saben que gran parte de las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, asociaciones, corporaciones y fundaciones, lo que hagan es contratar con el Estado. Entonces, esa situación no se está aquí limitando para efecto de que se pueda solicitar el beneficio del aporte del Estado. Pero sí tendremos que verificar si esa entidad sin ánimo de lucro, como lo mencioné, pues entre sus fundadores, gestores, no tenga incluido al Estado, porque probablemente sí tenga alguna situación particular frente a la revisión de la OGPP. Siguiendo entonces con las personas naturales, entonces en primera instancia que estén inscritas en el registro mercantil, ¿sí? Importante precisar, porque también con la OGPP se ha consultado el tema. ¿Qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con los independientes? Caso concreto, por ejemplo, ¿qué pasa con los abogados? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los contadores? Que de una u otra forma somos empleadores y estamos cumpliendo con esa otra condición que ven allí, que no tengamos menos de 3 empleados reportados en la pila, o sea, tenemos mínimo 3 empleados o más de 3 empleados reportados en la pila del mes de febrero del 2020, sobre los cuales haya cotizado mes completo a la Seguridad Social y con un ingreso base de cotización mínimo, un salario mínimo mensual legal vigente en la pila del mes de abril de 2020 y no haya marcado la novedad SLN. La pregunta ya se ha hecho. Entonces, como lo mencionaba, si yo soy bien natural, dime. La señora Jenny pregunta que en abril se suspendieron los contratos laborales por una semana. Ya están activos. ¿Se podría solicitar el subsidio? Si usted suspendió el contrato laboral, si sea por un solo día, no tiene derecho al beneficio por el mes en que lo haya suspendido. De hecho, la novedad de CLN, cuando yo la marco, para la OGPP se entiende que el empleado no recibió la totalidad de su salario durante ese mes, porque le fue suspendido el contrato.
ya sea suspensión temporal del contrato o licencia no remunerada. Y la OGPP ha dicho en los conversatorios que hemos tenido que así sea por un día que haya suspendido el contrato de trabajo, por ese solo día pierde la posibilidad de solicitar el beneficio de postulación. Dime. Heidi pregunta, ¿qué es novedad SLN? SLN, como le acabo de mencionar, SLN para la OGPP que indica dos situaciones. Uno, suspensión temporal del contrato o licencia no remunerada. Si usted marcó en la planilla del mes de abril esa novedad para alguno de sus empleados, por ese empleado no puede solicitar el beneficio por el mes de abril, lo tiene que excluir dentro de las posibilidades para poder tener derecho a él. La señora Yamile pregunta que si la iglesia se puede postular para este beneficio. Las iglesias son entidades sin ánimo de lucro. Ellas creo que están dentro del artículo 22 del Estatuto Tributario y ya no están consideradas dentro de la norma porque no presentan ni siquiera ingreso y patrimonio. Si hay alguna iglesia que está catalogada dentro del artículo 23 que lo verificamos ahora y presenta declaración de ingreso y patrimonio, así no pague renta, pues tendrá la posibilidad de acceder al beneficio. Mientras no esté dentro del alcance de la norma que vimos ahora, no podrá tener acceso al beneficio. La señora Sandra pregunta, si la persona jurídica no tuvo ingresos en abril, mayo y junio del 2019, ¿tampoco cumple? Abril, Mayo y junio del 2019. Recordemos que hay dos formas de yo poder verificar. Lo que pasa es que se me están adelantando un poquitico y no hemos llegado a la forma de determinar la posibilidad de que el ingreso sea disminuido un 20%. Esperemos allá y allá le contesto esta pregunta porque me estoy adelantando un poquito. Qué pena. Ángela pregunta, mis trabajadores estaban en vacaciones en el mes de abril, ¿aplican a este beneficio? Más adelante vamos a ver cuáles son las novedades que se pueden aplicar para este beneficio. ¿Listo? Seguimos entonces con las personas naturales y los requisitos que deben de estar cumpliendo. Entonces, retomemos. Inscritas en el registro mercantil. No tengan menos de 3 trabajadores empleados reportados en la pila del mes de febrero del 2020, sobre los cuales haya cotizado un mes completo a la Seguridad Social sobre un IBC de un salario mínimo y en la pila del mes de abril de 2020 no haya marcado la novedad SLN. Como ustedes bien pueden precisar ahí, de hecho para las jurídicas pasa igual. Yo en el mes de febrero puedo haber marcado por alguno de mis empleados la novedad SLN, pero ya no va a tener en cuenta y le he marcado esa novedad para él. Donde sí voy a tener en cuenta en la pila del mes de abril, para nuestro caso, que es el mes que vamos a solicitar, o en el de mayo, en el de junio, si en alguno de esos meses sí marco SLN, sí voy a tener que tener en cuenta ese empleado para tener en cuenta de que sobre él no me van a dar el beneficio de hecho, porque tiene esa novedad de suspensión temporal de contrato o licencia no remunerada. Y finalmente, frente a las naturales, hay otra situación que también deben de verificar para saber si se pueden postular o no, que no sean personas expuestas políticamente, ¿sí? O como su sigla lo indica en forma singular o plural, PEPS, o sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad único civil de personas expuestas políticamente. Es muy importante tener en cuenta esto, porque si usted es una persona jurídica que es expuesta políticamente, o sea que es funcionario público, o usted es un familiar, persona natural de una persona que está expuesta políticamente, pues no podrá ser como natural a postularse en este programa. Siguiendo aquí con el tema de la natural, de hecho, frente al tema de las personas expuestas políticamente, aquí brevemente lo defino, son personas que tienen el carácter de funcionarios públicos. Entonces, usted debe verificar esa condición para efecto de saber si tiene la posibilidad o no de postularse como natural. En todo caso, las personas naturales que conforman consorcio de uniones temporales no podrán postularse al programa por los trabajadores que se hayan tenido en cuenta en la postulación de dichos consorcios de uniones temporales. Lo mencionamos ahora. Si yo soy una natural, empleadora, pero esos empleados adicionalmente los tengo compartidos con el consorcio de unión temporal, y si el consorcio de unión temporal ya postuló a esos empleados para pedir el beneficio sobre ellos, pues obviamente como natural no puedo solicitar el aporte de esos empleados porque no puedo tener un beneficio conjunto, un doble beneficio, no lo puedo tener. Está limitado por un solo solicitante nomás.
No aplica para las personas naturales que no tengan registro mercantil. Importante que no sean comerciantes. Pues esto es un tema que así en muchos aspectos para uno pues raye con la injusticia como tal porque no se incluyeron, pero así definitivamente el decreto lo determinó así, no podemos darle otra interpretación al mismo. ¿Qué quiere decir? Y lo explicábamos ahora. Si yo soy un contador público, si yo soy un abogado, si yo soy un médico, soy persona natural, adicionalmente, soy empleador, tengo más de 3 empleados, vengo pagando por ellos oportunamente, siempre he pagado por ellos, todos sus, tanto los salarios como las prestaciones sociales como tal. ¿Puedo acceder al beneficio? No. ¿Por qué razón? Porque no está registrado en Cámara de Comercio. Registre que las personas naturales que registran en Cámara de Comercio son los comerciantes como tal. Y ustedes saben que ese tipo de profesiones liberales no están determinadas como comerciantes en Colombia. De hecho, si uno se va más allá, hay, por ejemplo, los ganaderos no son comerciantes, pero llevan contabilidad, pero lo llevan para qué? Para efectos fiscales. Los agricultores no son comerciantes, pero llevan contabilidad para efectos fiscales. Los transportadores no son comerciantes, pero llevan contabilidad para efectos fiscales. Y ninguno de los que le acabo de nombrar, ni el agricultor, ni el ganadero, ni el transportador, están registrados en Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque no son comerciantes, pero llevan contabilidad. ¿Por quién? Por efectos fiscales, para que le acepte los ingresos, costo o gasto, una declaración de renta. Pero contextualizando, ellos no tendrán derecho a postularse a este beneficio por el hecho de no estar registrados en el registro mercantil. Y finalmente, las personas naturales independientes empleadoras no pueden ser comerciantes, como ya se lo mencioné. Entonces, esas son las particulares de las naturales que de una u otra forma hay que verificar para saber si puedo o no puedo postularme a este aporte del Estado como beneficio a las nóminas de abril, mayo y junio del año 2020. Dime. Preguntan que si cotizo como independiente, pero pago la seguridad social como empleador por 2 trabajadores, si aplico al beneficio. Como se lo mencioné, la única condición para que un independiente pueda postularse para el beneficio de nómina es que tenga mínimos 3 empleados, así yo sea uno de los empleados, pero que adicionalmente esté registrado en Cámara de Comercio. Tengo que ser comerciante, tengo que tener registro mercantil. Esa condición es sine qua non. O sea, puedo tener 10 empleados y no estoy registrado y no tengo registro mercantil, no tengo la posibilidad de postularme al beneficio. Si accedí al 3% de rebaja en pila, ¿tengo derecho al beneficio? Sí, no tiene nada que ver el hecho de que yo haya accedido a otros beneficios del Estado que ya se han determinado para mitigar un poquito el impacto económico en las empresas. De hecho, más adelante vamos a ver que muchas empresas aplicaron con el Fondo Nacional de Garantías el tema del subsidio de nómina. Y esa condición que me haya postulado, haya solicitado un crédito para el subsidio de la nómina, no me limita el que yo me pueda postular como tal a este programa, pero sí los dos beneficios y la sumatoria de ambos en ningún momento podrá superar la totalidad de lo que cuesta mi nómina y más adelante lo vamos a ver. Ese es el limitante que tenemos de tener en cuenta para quien lo hizo así como tal. ¿Listo? Vamos a hablar ahora ya de la cuantía del aporte estatal. Frente a la cuantía del aporte estatal que tenemos, y nos ha determinado el decreto 639 y el 677 también. La cuantía del aporte estatal que reciben los beneficiarios del PAEF corresponderá al número de empleados activos multiplicado hasta por el 40% del valor de un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Qué quiere decir eso? El número de empleados activos por el 40% de un salario mínimo, que son 351.000 pesos, es igual a la cuantía del aporte estatal que usted va a tener la posibilidad de recibir. Esa es la forma como lo van a calcular, ¿no? Esto está dentro del contexto de la norma, ¿no? Y ahora más adelante vamos a precisar un poquito porque la forma en cómo se determina el número de empleados sobre los cuales puedo pedir el beneficio, y aquí la norma nos lo va a precisar más adelante. Dime. Si se han pagado los sueldos de abril, ¿cómo se debe utilizar el subsidio de acuerdo a la ley? Ya se pagaron los salarios. Más adelante lo vamos a ver, pero de hecho, ¿no? Ustedes saben que yo me postulo en mayo por los de abril, me postulo en junio por los de mayo y me postulo en julio por los de junio. De hecho, yo me estoy postulando ahora para un aporte del Estado para la nómina de abril que efectivamente pagué.
obviamente lo que el gobierno está verificando es que efectivamente le va a dar un aporte a usted sobre los salarios ya pagados. Por eso es que se está solicitando la postulación mes vencido. De hecho, ¿no? En alguna norma, en alguna parte de la norma vamos a ver que va a considerar lo siguiente, porque es uno de los puntos de la certificación conjunta que tenemos que entregar al representante legal y revisores fiscales. Efectivamente, que el aporte que se va a recibir es para compensar los salarios de abril que ya se pagaron en este caso, y en muchos casos considera la OGPP que si usted le ha disminuido el salario a su empleado por el número de horas y demás, y en este momento en el mes de abril le pagó por debajo de un salario mínimo, usted también en esa certificación debe indicar que ese aporte va a ser para compensar la parte del salario que le dejó de pagar hasta entregarle como mínimo un salario mínimo. Eso también se debe dejar dentro de la certificación. En algunos aspectos la norma lo dice, ¿no? Cuando es por el salario de abril que usted no lo ha pagado o le queda parte sin pagar, me tiene que certificar que usted máximo el 5º día hábil de haber recibido el aporte, usted le tiene que estar entregando a sus empleados el salario de abril que no le pagó o la partecita de abril que le quedó viendo hasta completar un salario mínimo. Eso se tiene que también indicar en la certificación conjunta que vamos a entregar. Seguimos dentro de la cuantía del aporte estatal. Como lo mencionamos, pues el número de empleados activos por el 40% de un salario mínimo de 351.000 pesos igual a la cuantía del aporte estatal. Importantes precisiones aquí. Si algún empleador ha pactado con su empleado la disminución de su salario, y lo acabo de mencionar, por debajo de un salario mínimo mensual legal vigente, no puede aplicar el aporte del mes de postulación por ese empleado, ¿sí? Entonces, es importante, pero en principio se lo dice así, ¿no? Pero si en la certificación que yo estoy entregando, efectivamente, le indico que ese aporte que me va a entregar el Estado es precisamente para poderle compensar esa parte del salario, un salario mínimo que le deje pagar, lo tengo que indicar en la certificación también para poder tener derecho al beneficio. Inicialmente, de acuerdo al decreto 639, recordemos, el empleador definía el número de empleados sobre los cuales solicitaría el aporte. El decreto 639 ya me definió dos formas. Yo hacía una comparación de acuerdo a dos situaciones que tenía ya. Y de acuerdo a esa comparación, yo definía el número de empleados sobre los cuales yo iba a mantener en los contratos de trabajo sobre los cuales yo iba a tener el beneficio. O sea que en principio el empleador definía el número de empleados sobre los cuales sí iba a pedir el beneficio. Pero eso cambió con el decreto 677. ¿Pero por qué? Dice aquí, pero de acuerdo a la modificación introducida por el decreto 677, este número de empleados será definido por la OGPP, quien reportará el mismo a la entidad financiera correspondiente. Esto es muy importante, ¿no? Y adicionalmente, que es muy importante, de una u otra forma, es una responsabilidad que le quitan de una u otra forma a los representantes legales, contadores públicos, revisores fiscales, porque es muy fácil poderse equivocar en el número de empleados por la interpretación de la norma. Por eso es que la OGPP ha dicho, déjeme a mí ese trabajito, yo me encargo de verificar cuál es el número de empleados sobre los cuales usted va a tener derecho al beneficio, porque como le dije, la OGPP sí va a hacer el control de los documentos que se están entregando. Es muy importante, recuerden que el banco no va a hacer verificación de los contenidos de los documentos que usted le va a entregar. El banco va a dar una lista de chequeo donde verificará que le está entregando efectivamente lo que tiene que aportar, pero no el contenido de los mismos, si eso está bien o no está bien, si corresponde y no corresponde, si aplica, si no aplica. La entidad financiera simplemente recepciona los documentos y los patina en el buen sentido de la palabra a la OGPP. Y la OGPP sí hace la verificación. De hecho, pues hay una preocupación frente a la OGPP y la pregunta a la OGPP era, mire, ustedes sí tienen la capacidad operativa para no colapsarse con todas las solicitudes que le van a llegar y la verificación oportuna de toda esa información para que ustedes le reporten a la entidad financiera y que la entidad financiera pase la cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio pague oportunamente. La OGPP ha dicho pues que ellos ya vienen preparados de una u otra forma para que esa situación la puedan hacer y que obviamente tienen pues dispuesto todo el personal para que puedan, dentro de la oportunidad, darle respuesta a todas las solicitudes y a toda la documentación que se van a entregar, ¿sí? Entonces, importante eso. La OGPP es la que va a determinar el número de empleados sobre los cuales yo tengo beneficio. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muy importante precisar que aunque el artículo 2 del decreto 639 indicó que para definir el número de trabajadores sobre el cual se solicitaría el aporte, solo serían tenidas en cuenta las planillas presentadas antes del 9 de mayo del 2020,
La resolución 1129 en el parágrafo transitorio de su artículo 5 determinó que para las postulaciones del mes de mayo solo serán tenidas en cuenta las planillas pagadas antes del 22 de mayo del 2020 con relación a la nómina del mes de abril. Es muy importante eso, por favor, ¿sí? Es muy importante eso. O sea que si usted quiere postularse para el beneficio de nómina en mes de abril, usted tiene que haber pagado la seguridad social de sus empleados máximo el 22 de mayo. 22 de mayo obviamente sabemos que fue la semana pasada. Si usted está pagando hoy, mañana y piensa hacerlo antes del 29 para efecto de saber que está dentro de la oportunidad de presentar la información, pues solamente por ese hecho de haber pagado la seguridad social posterior al 22 de mayo, no va a tener la posibilidad, le van a negar ese aporte por el mes de abril, porque esa era una condición, que de hecho lo trajo fue la resolución, ni siquiera el decreto, que hasta el 22 de mayo se iban a aceptar el pago de esas nóminas. Y además es muy importante precisar algo, ¿no? El calendario para el pago de la seguridad social viene determinado por tema normativo entre el segundo y el 16º día hábil para poder yo determinar el pago. Tengan en cuenta, por favor, que por el mes de mayo, junio y julio, ese calendario ustedes deben de revisarlo, ¿sí? Porque yo, para efecto de poder tener derecho a la postulación, tengo que verificar, son los calendarios que me ha definido aquí el decreto y la resolución, precisando la resolución. No me puedo pasar de esas fechas. Entonces, por favor, verifiquen bien, que de hecho aquí las vamos a ver ahora, cuáles son las fechas máximas que tengo para yo poderme postular, porque hasta esas fechas que tengo la posibilidad de pagar esa seguridad social. Así, el calendario de pago de seguridad social me está entregando unos días adicionales, porque esos son días hábiles entre el segundo y el 16º día calendario hábil, pero para efecto de tener derecho a postularme el beneficio abril, mayo y junio, es respetando los calendarios que tenemos aquí en la resolución. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí, plazos para poder acogerse a los aportes del Estado. Para el mes de abril, recuerden, desde el 22 de mayo hasta el 29 de mayo tengo la posibilidad de postularme, y hasta el 22 de mayo tenemos la posibilidad de pagar esa seguridad social para poderme postular por el mes de abril. Por el mes de mayo del 2020, desde el 1 hasta el 17 de junio, es el plazo para yo entregar toda esa documentación. Recuerde que lo tengo que hacer cada mes de postulación, entregar los documentos, entregar la certificación conjunta, porque cada mes tenemos que hacer la verificación de la disminución del ingreso y demás, y el número de trabajadores que tengo derecho. Y para el mes de junio del 2020, desde el 1 hasta el 16 de julio. Entonces, por favor, tengan en cuenta esas fechas, que son las fechas límites que habla la resolución 1129 para efecto de tener la posibilidad de postularme con este aporte del Estado. Aspecto a tener en cuenta para establecer el número de trabajadores objeto del beneficio. Recuerde que el número de trabajadores objeto del beneficio me lo define la OGPP, ¿sí? Pero obviamente se van a tener en cuenta algunas situaciones particulares, como cuáles, por ejemplo, que el ingreso base de cotización sea por lo menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Es una condición. Que se haya cotizado un mes completo a la seguridad social. Es otra condición para que esos empleados entren ahí entre los que tienen la posibilidad de tener derecho al beneficio. Que estén afiliados a la empresa que solicita el aporte estatal. Afiliados como empleados, obviamente, ¿listo? Que los trabajadores reportados en la pila para el periodo solicitado como mínimo corresponda al 80% de los trabajadores de la pila al mes de febrero del 2020. Recordemos que la pila del mes de febrero siempre va a ser el mes referente de comparación. Va a comparar abril con febrero, va a comparar mayo con febrero y va a comparar junio con febrero. Pero independientemente del mes que estemos comparando con febrero, los trabajadores reportados en la pila para el periodo solicitado, llámese abril, mayo, junio, como mínimo correspondan al 80% de los trabajadores de la pila al mes de febrero. Es una condición. Otra condición, que no se les haya aplicado la novedad de CLN, ya la vimos ahora. ¿En dónde? ¿En cuál pila? En la pila de abril, de mayo, de junio. Yo no puedo haber marcado para su empleado suspensión temporal del contrato o licencia no remunerada. Porque si lo marqué, obviamente la OGPP en su verificación va a decir, este empleado no lo puedo tener en cuenta para efecto de determinar el número de empleados sobre los cuales le va a dar el beneficio. Que el trabajador no haya sido tenido en cuenta para el cálculo del aporte con otro beneficiario. Pues es una condición que se cae de su peso, pero de igual forma hay que darle cumplimiento a la misma, ¿no? Ya vimos que no puedo tener beneficios conjuntos, o sea, yo como empleado
no puedo estar siendo postulado por dos empresas al mismo tiempo. Tengo que solamente a través de una, que es la que va a pedir el beneficio sobre ese empleado. Y que el número de trabajadores objeto del beneficio no exceda el número de reportados en la planilla de febrero del 2020, algo muy importante también. Entonces, son situaciones que la OGP va a verificar para efecto de determinar sobre cuál es el número de empleados sobre los cuales voy a tener el beneficio. Algo muy importante, por favor, recuerde que de igual forma la OGPP, por la premura del tiempo y la oportunidad para poderle informar a la entidad financiera el número de empleados sobre los cuales tiene derecho el solicitante, en muchos aspectos la OGPP no va a hacer una revisión profunda de los casos. Por eso el mismo decreto 639 del 677 dice dentro del texto normativo de esos decretos que la OGPP tiene 3 años para verificar posteriormente que se entregue el aporte o el beneficio, para verificar si efectivamente tenía o no derecho. Uno podría pensar que la OGPP en primera instancia pues, va a hacer una revisión y que yo efectivamente, si me lo entregan es porque efectivamente cumplí. No, también han dicho, no señor, pues probablemente yo en muchos aspectos voy a hacer una revisión muy sucinta de lo que me están entregando, pero adicionalmente ellos también han dicho que sí saben cuál es el tipo de empresas que probablemente pueden tener alguna situación particular y sobre ellas se van a centrar algunas verificaciones posteriores. Pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Recuerden que la OGPP tiene 3 años para hacer un proceso de fiscalización y revisión y saber al final si efectivamente tenía o no derecho a ese beneficio por parte del Estado. Novedades. ¿Cuáles son las únicas novedades que se van a aceptar dentro de la pila del mes de abril, mayo y junio? Por parte de la OGPP, para no negarme la posibilidad del beneficio sobre ese empleado. Uno, el ingreso el primer día del mes objeto del beneficio. Entonces, si la OGPP dice, pues si usted ingresó el 1 de abril, yo verificaré que usted haya cotizado mes completo para tener derecho sobre él. Ahora, si usted lo retiró, que lo haya retirado el último día del mes de abril, estoy tomando como referencia abril, ¿no? Pero puede ser abril, mayo, junio. Entonces, si lo retiró el último día del mes de abril, pues se entiende que usted cotizó un mes completo por él, o sea que por él, efectivamente, no voy a negar el beneficio. Los incapacitados durante el mes del beneficio no tienen ninguna particularidad, tiene derecho sobre ellos. El personal en vacaciones durante el mes objeto del beneficio también tiene la posibilidad de solicitar el aporte sobre ellos. Y finalmente, personal en licencia remunerada durante el mes del beneficio tiene derecho sobre ellos también. Por favor, licencia remunerada. Recuerde que la novedad SLN indica suspensión temporal del contrato o licencia no remunerada. Y para este caso es personal en licencia remunerada como tal y sobre ello sí puede pedir el beneficio del aporte del Estado. Esas son las únicas novedades que va a aceptar la OGPP dentro de la revisión que va a realizar de esas planillas. ¿Cómo se establece el número de trabajadores que otorgan beneficio? Pues ya dentro de todas estas situaciones que hemos venido aquí verificando, pues obviamente la OGPP, ¿qué va a hacer? Hay un periodo de comparación que siempre va a ser febrero del 2020. Hay un periodo de cotización y el periodo de cotización es abril, mayo, junio. Y sobre esos periodos es que yo voy a solicitar el aporte del Estado. Y hay un periodo de postulación. Entonces, por favor, así como la gráfica lo indica, yo me postulo en mayo para abril, me postulo en junio para la nómina de mayo y me postulo en junio para la nómina de junio. Pero esas nóminas de abril, mayo y junio siempre las voy a tener que comparar contra el mes de febrero del 2020. Febrero del 2020 es el mes referente para efecto de saber efectivamente no estoy superando el número de empleados del mes de febrero, tanto en abril como en mayo como en junio. ¿Sí? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y la solicitud del beneficio hasta por 3 periodos o 3 meses, periodos máximos, que así lo ha determinado los dos decretos, tanto el 639 como el 677. Esta es la forma como tenemos que verificar que efectivamente van a comparar para efecto de tener derecho a él. Siguiendo dentro del el número de trabajadores que otorgan beneficio para el mes de abril, ejemplo, porque ya dijimos que puede ser abril, mayo o junio, pero hablemos del mes de abril. Para el mes de abril yo me estoy postulando en el mes de mayo, para que me den un beneficio sobre la nómina del mes de abril, y esa nómina del mes de abril la voy a comparar con la nómina del mes de febrero del 2020. Cuando yo comparo, voy a comparar las planillas, las pilas, tanto el mes de abril como el mes de febrero.
la OGPP que va a revisar allí, que sobre los empleados de abril se haya cotizado un mes completo el sistema de seguridad social con un IBC mínimo de un salario mínimo. Adicionalmente, que no existan novedades en esa pila de abril con la marca SLN como lo hemos indicado. Y finalmente, que incluya como mínimo el 80% de los empleados de febrero del 2020. Esas son las situaciones que va a verificar la OGPP. Muy importante, por favor, para efectos de nosotros revisores fiscales o contadores públicos, porque la OGPP lo ha indicado, la OGPP ha dicho, recuerden que yo tengo 3 años para verificar si usted tenía derecho o no tenía derecho a ese beneficio. Entonces, es muy importante. Ustedes saben que desde la revisoría fiscal y dentro de la parte de auditoría, ya seamos auditores internos o externos de las empresas, entidades como tal, nosotros tenemos que soportar todas nuestras revisiones en papeles de trabajo. Entonces, recomendación, por favor, para los contadores y revisores fiscales, deje sustentadas y soportadas todas esas revisiones previas que usted está haciendo para efecto de emitir su certificación conjunta, soportada en papeles de trabajo, porque en algún momento lo pueden requerir y la única forma de usted poderse defender y demostrar que hizo las revisiones del caso es con papeles de trabajo. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, por favor, revisen ese punto para efecto de pues, salvaguardar. Ustedes saben que nuestra tarjeta profesional pues es la alma y vida de nuestra profesión y sin ella pues obviamente no podemos hacer absolutamente nada. Dentro de este número de trabajadores que estamos hablando para el ejemplo del mes de abril, cuando ya la OGPP verifique toda esta información, de la OGPP determina el número de trabajadores que se le reconoce el beneficio para el mes de abril. ¿Qué hace la OGPP cuando hace toda la verificación? Le dice a la entidad financiera, señora entidad financiera, cumplió esta empresa todos los requisitos, este postulante cumplió todos los requisitos y el número de empleados sobre los cuales tiene derecho al beneficio son, qué sé yo, 3, 10, 15, 150. ¿Sí? Entonces, obviamente la entidad financiera recepciona esa información de la confirmación y obviamente le pasa una cuentica de cobro al Ministerio de Hacienda donde le dice, mire, de conformidad con el ordenamiento de la OGPP y la confirmación de la información, le paso una cuenta de cobro por estas empresas. Esta por 100 empleados a 351.000, esta por 5 empleados a 351.000, esta por 80 empleados a 351.000. Y obviamente el Ministerio de Hacienda pues le va a decir en qué cuenta le tengo que consignar los recursos para que usted haga la dispersión de los mismos. Esa es la metodología en cómo se tiene que hacer esto y cómo es que la OGPP va a definir el número de empleados y sobre ese número de empleados por 350.000 por cada uno. La entidad financiera emite una cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda para definir el número de empleados sobre los cuales tengo derecho al beneficio. Vamos a otro punto, vamos a los métodos de cálculo de solamente puedo acceder al beneficio, al aporte del Estado por los contratos de abril, mayo y junio que no tengan la marcada la novedad SLN. Y SLN es suspensión temporal de contratos suspendidos en abril, los tienen suspendidos en mayo y los va a tener suspendidos en junio, pues ninguno de esos meses va a tener la posibilidad de acceder a ese beneficio, porque tienen que ser contratos activos, activos. Y otros.
Siguiendo con la verificación del 20%, entonces les mencionaba, tanto el artículo primero del decreto 677 como el artículo tercero de la resolución 1129 se determinan que si se debe verificar la disminución de al menos el 20% de los ingresos, de al menos. Como no hicieron distinción entre unos y otros, cuando hablo de distinción entre unos y otros no me dijo ingresos ordinarios u otros ingresos. Saben que para efecto de marcos técnicos normativos contables en Colombia yo hablo de ingresos ordinarios y otros ingresos. Entonces no hizo distinción. No me dijo, no, son los ingresos de la 41, son los ingresos de la 42. Me habla de ingresos en general. Entonces, como tal, no podemos hacer distinción tampoco nosotros, porque la norma habla en forma general de ingresos. Ingresos que se realicen de acuerdo a los marcos técnicos normativos. Recuerden, por favor, que para efectos de normas internacionales de información financiera, que obviamente la mayor parte de las empresas en Colombia, porque hay algunas que de una u otra forma todavía no se han acoplado a estos temas, marcos técnicos normativos contables, pues tienen que estar dentro de ese ordenamiento legal. Mientras yo no tenga la contabilidad JONIF, efectivamente no tengo contabilidad oficial. Entonces, por eso es que la norma nos dice aquí que son los ingresos de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables. Y recuerden que para eso yo tengo que verificar el concepto de realización del ingreso. Y realización del ingreso es que yo efectivamente reconozco mi contabilidad de los ingresos cuando yo tengo un derecho adquirido. ¿Sí? Hagamos dos distinciones que aquí es muy importante hacerlas. Una cosa es mi ingreso contable y otra cosa es mi ingreso fiscal. Ustedes saben que yo para efectos fiscales el reconocimiento de los ingresos lo realizo a través de facturación. Fiscalmente yo reconozco mis ingresos con factura, mientras que contablemente, hablando de tema NIF, yo no necesariamente necesito una factura para reconocer el ingreso. Yo reconozco el ingreso cuando ya tengo el derecho sobre él. Entonces, para efectos de verificar ingresos, en este caso son ingresos bajo marcos técnicos normativos contables, o sea, bajo contabilidad NIF, no bajo contabilidad fiscal. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Preguntas importantes. Miren, lo que pasa es que yo sí he venido facturando, o he venido reconociendo ingresos, pero lo que se ha visto afectado en estos últimos 2 meses es el recaudo. Entonces, ¿qué tenemos que precisar ahí, por favor? Usted va a verificar la disminución de los ingresos, más no la disminución del recaudo. Esto es un tema que le puede traer alguna situación particular y problemas a algunas empresas. Me explico. Si usted es una empresa que independientemente de la situación, usted sigue facturando normalmente o sigue reconociendo normalmente sus ingresos, obviamente cuando usted va a hacer la comparación de disminución del ingreso, pues probablemente no va a tener ninguna disminución o probablemente la disminución va a estar por debajo del 20%. Y cuando usted haga esa comparación, si usted la disminución del ingreso como mínimo del 20%, pues obviamente no va a tener la posibilidad de poder acceder a él. Entonces, es una situación bien importante que deben de tener en cuenta, por favor. Una cosa es el reconocimiento del ingreso y otra cosa es el recaudo. Son dos cosas muy distintas. Aquí lo que tenemos que verificar es la disminución del ingreso, vía causación, vía devengo, vía reconocimiento y realización de sus ingresos, bajo nuevos marcos técnicos normativos. Así las cosas. Hay dos métodos definidos en la resolución 1129 artículo 3. Hay un método 1 en numeral 1 y hay un método 2 en numeral 2 de ese mismo artículo 3. El método 1, ¿qué nos dice? Me dice, vea, compare los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud. Entonces, por favor, si yo estoy solicitando en mayo, pues comparo los de abril. Si estoy solicitando en junio, pues comparo mayo. Si estoy solicitando en junio, pues comparo junio. Entonces, se comparan los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud con los ingresos del mismo mes del año anterior. Entonces me explico. Para abril comparamos abril 2020 con abril 2019. Para mayo comparamos mayo 2020 con mayo 2019. Y para junio comparamos junio 2020 con junio 2019. Esa es la primera metodología. Compara esos ingresos para que usted verifique si hay disminución de los mismos. Esa es la primera forma. Y el segundo método dice, compare los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud, o sea que volvemos a retomar abril, mayo, junio, pero ya comparados con el promedio aritmético de ingresos de enero y febrero del 2020. ¿Qué quiere decir eso? Con el método 2, yo cojo los ingresos de mayo del 2020 y los comparo con el promedio aritmético de enero y febrero del 2020. Cojo los ingresos de
abril 2020, como le mencioné, abril 2020, comparado con promedio aritmético de enero, febrero 2020. Cojo los ingresos de mayo 2020 comparados con el promedio aritmético de enero, febrero 2020. O cojo los ingresos de junio comparados con el promedio aritmético de enero y febrero del 2020. De hecho, esa metodología le da la posibilidad de que muchas empresas tengan la forma de hacer una comparación, ¿no? Porque, de hecho, muchas empresas dirán, no, es que yo me constituí en octubre del 2019, entonces yo no tengo forma de comparar con algún mes del año anterior, porque yo apenas me constituí a partir de octubre. Entonces, listo, si usted es una empresa que está en esa situación, entonces, por favor, no me compare con ningún mes de 2019, compáreme abril, mayo y junio, y con referencia a ingreso promedio de enero y febrero del 2020. Se va a hacer su punto de comparación. Entonces la norma me dice, por favor, verifique los dos métodos, o sea, haga los dos cálculos, compárelos y defínase por uno. Pueda que por uno usted tenga el 20 y por otro en uno tenga el 5 y en el otro tenga el 30. Pueda que en uno tenga el 30 y el otro el 50. En fin, usted lo que tiene que verificar es que si por alguno de los dos cumple la condición, usted ya ahí está cumpliendo uno de los requisitos para poder postularse el beneficio como tal. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta y vamos a hacer un ejemplito aquí simple para efecto de saber cómo es que efectivamente lo vamos a hacer. Recuerden, realización del ingreso de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables. Método 1, numeral 1 del artículo 3 de la resolución 1129. Yo me postulo en mayo y comparo ingresos abril 2020, abril 2019. Me postulo en junio y comparo mayo 2020 con mayo 2019. Me postulo en junio y comparo ingresos junio 2020, junio 2019. Esa es la primera forma de comparar de forma general. La segunda forma de comparar, de determinar la disminución del ingreso, que comparo con el otro método primero, método segundo. Si yo me postulo en mayo, pues comparo abril 2020 con el promedio de enero de febrero 2020. Si me postulo en junio, comparo mayo 2020 con enero, febrero 2020. Y si me postulo en junio, comparo junio 2020 con ingreso promedio de enero, febrero 2020. Esa es la forma en que se tendrá que hacer la metodología de los dos métodos para efecto de comparar y definirme por uno. De hecho, yo en la certificación conjunta tengo que indicar cuál fue el método que cogí, o el numeral 1 o el numeral 2. Yo tengo que indicarlo. Algo muy importante también, la norma en ningún momento ha dicho que yo me tenga que definir por una metodología para los 3 meses. Me explico. Yo en un mes puedo haber escogido el método 1 y para el otro mes el método 2 y para el tercer mes el método 1. Yo lo que tengo que es verificar por cuál de los dos métodos estoy aplicando en la disminución mínimo del 20% para poder tener el derecho al beneficio. En ninguna parte de la norma indica que si yo en primera instancia me defino por el método 1, los 3 meses serán por el método 1 o viceversa. No lo dice. Así las cosas, la posibilidad está abierta para que yo en algunos de esos meses pueda utilizar el método 1 o el método 2 para efecto de certificarme. Hagamos un ejemplo simple aquí, por favor. Realización del ingreso de acuerdo a los marcos técnicos normativos. Método 1. Ingreso contable el mes de abril de 2020. 97.500.000 pesos. Lo compara con el ingreso contable de abril de 2019. 97.500.000 pesos abril de 2020. 145 millones abril de 2019. Comparo. Tengo una disminución del 33% de mis ingresos. En ese método 1 aplico, porque estoy por encima del 20. Método 2. En el método me dice, ingreso contable el mes de abril de 2020, 97.500.000 pesos. Compáralo con el ingreso contable promedio de enero y febrero de 2020. Enero 2020, 167 millones, febrero 2020, 159 millones, promedio 163 millones. ¿Cuánto representa eso? Disminución del 40%. Para este caso particular, por cualquier cumpliendo definición, solo usted decir que con él es que está determinada la disminución del ingreso. Vuelvo y preciso, y muy importante, un momentico. Todos estos cálculos que ustedes están haciendo como contadores públicos y revisores fiscales, si es del caso, por favor, revisiones soportadas en papeles de trabajo. Además, recuerde algo, ¿no? Recuerde que a pesar de que me dice realización del ingreso de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables, ustedes saben que yo tengo en mi empresa o en las empresas que cogieron NIF en Colombia,
tienen un manual de políticas contables y en ese manual de políticas contables debe estar definido cómo es la forma en que reconocen el ingreso. O sea, que eso de estar muy bien asociado, por favor, en la forma como usted está reconociendo el ingreso con sus políticas contables. Y usted como revisor fiscal y como contador público, si está en la obligación y está llamado que usted que esté cumpliendo con esas políticas contables. Recuerden que el manual de políticas contables es su, es su timón, es su navegación para efecto de saber cómo va a reconocer todas estas situaciones. De hecho, por ejemplo, la mayor parte de las empresas reconoce el ingreso cuando efectivamente ya tienen un derecho sobre él, ¿sí? Otras empresas no habrán definido la metodología así. Por ejemplo, me explico, una constructora puede definir el reconocimiento de ingresos de acuerdo al avance de la obra, ¿sí? Y obviamente eso está sujeto a un tema de verificación por parte de interventorías y demás. Entonces ahí tenemos dos situaciones muy distintas de cómo se reconoce el ingreso bajo políticas contables. Y usted tiene obviamente que verificar que eso se está llevando de acuerdo a ese manual de políticas contables y su papel de trabajo estará orientado al cumplimiento de las mismas. Dime. En el caso de una inmobiliaria que sus ingresos se disminuyeron por otros efectos diferentes al COVID, ¿tendría derecho? En ninguna parte de la norma está diciendo que la disminución de los ingresos tiene que estar necesariamente asociada al tema de la emergencia económica, ¿no? En la mayor parte de los casos sí, pero aquí en ningún momento está determinando la OGPP que va a revisar los temas o para nosotros contadores públicos y correctores fiscales nos ha dicho que efectivamente esté asociado a una u otra situación en particular. Simplemente que se verifique la disminución del ingreso mínimo en un 20% y con esa condición ya tiene la posibilidad de postularse al beneficio del Estado. Miremos cuál es el procedimiento de postulación al programa. Las personas jurídicas que puedan ser beneficiarias del programa deberán presentar ante la entidad financiera en la que tengan un producto de depósito o cuenta los siguientes documentos. Solicitud firmada por parte del representante legal de la empresa, en la cual se manifiesta la intención de ser beneficiario del programa de apoyo al empleo formal PAEF. Recuerden que esa solicitud firmada por parte del representante legal está en la circular 001 de la OGPP. Importante, recuerde que ese formulario de la OGPP y la OGPP lo ha dejado claro, usted no tiene que imprimirlo y llenarlo. ¿Quién le va a suministrar ese formulario? Su entidad financiera. De hecho, lo que muchas entidades financieras lo que han hecho es habilitar un link dentro de su página. Dentro de su página, usted en ese link entra, obviamente le abre automáticamente el formulario y usted ahí lo comienza a diligenciar. Es una de las formas en que los bancos han determinado cómo se tiene que llenar el formulario y es en línea. Y efectivamente esa es la forma en cómo usted lo tiene que hacer. Usted no tiene que imprimir el formulario de ninguna forma, porque de hecho la OGPP lo deja claro y la circular también de que la entidad financiera es la encargada de suministrarle el formulario con el cual usted va a tener la posibilidad de postularse el beneficio. Recuerden, les reitero, el hecho de postularme no me garantiza que me entreguen el aporte. Una cosa es que yo en los requisitos para postularme y otra cosa es que la OGPP dentro de esa postulación me diga, sí señor, usted aplica y tiene derecho. Son dos cosas muy distintas. Adicionalmente, el certificado de asistencia y representación legal, en el cual consta el nombre y documento del representante legal que suscribe la comunicación donde manifiesta la intención de ser beneficiario del PAEF. Entonces recuerden, para las personas jurídicas en general, el certificado de asistencia y representación legal. Para la entidad sin ánimo de lucro, el RUT. Entonces, esos son los documentos que se deben de tener en cuenta para el procedimiento de postulación. Dentro del mismo procedimiento de postulación, las personas jurídicas, personas naturales, las CESAL, o sea, las entidades sin ánimo de lucro, los consorcios de uniones temporales que cumplan los requisitos deberán presentar ante la entidad financiera correspondiente, ¿qué cosa? Y no nos podemos salir de esto, ¿sí? Formulario estandarizado para postulación por parte de la OGPP. Ese formulario debe estar debida y totalmente diligenciado, sin enmendaduras o errores. Por favor, tenga en cuenta algo. Si usted se equivoca en la elaboración del formulario, si usted se equivoca y se le da un dato que no era, que el revisor fiscal no era, que se equivocó y que colocó como revisor fiscal al contador público, ¿no? Que colocó como revisor fiscal que era el contador, en fin, todo lo que sea, seguramente usted no va a tener la posibilidad de presentar otro formulario, porque los tiempos están muy limitados. Entonces tenga en cuenta eso, por favor. Diligéncielo bien, despacio, sin enmendaduras, totalmente diligenciado, sin espacios en blanco.
se tiene que llenar en su totalidad ese formulario. Debe ir firmado ese formulario de postulación estandarizado por el representante legal o por la persona natural solicitante o por el liquidador o promotor, cuando son empresas que están en temas de reestructuración económica y además o en liquidación. Entonces, por favor, es muy importante que ese formulario sea llenado, diligenciado totalmente, sin enmendaduras, y que la información que se esté colocando ahí, pues obviamente usted tiene el formulario que bajo la grada de juramento, o sea que eso que ahí es absolutamente cierto. Recuerden, ¿no? Que el hecho de que aquí a mañana me nieguen el beneficio por falsedad de los documentos y demás, pues obviamente me dará acreedor a esas sanciones, tanto disciplinarias como económicas como penales. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, por favor. Segundo, certificación conjunta. La certificación conjunta firmada por el representante legal o persona natural empleadora y el revisor fiscal o contador público, donde se certifique, primero, el método utilizado para demostrar la disminución de los ingresos. Acuerdo, lo acabamos de ver, usted va a coger a método 1, numeral 1, método 2, numeral 2. Manifestación de que los trabajadores reciban el salario correspondiente. ¿Qué quiere decir? Obviamente que la platica que le van a entregar o el aporte que le van a entregar por parte del Estado va a ser para dos situaciones. Una, usted ya pagó esa nómina y lo que usted está recuperando parte de lo que usted ya pagó. O si no lo ha pagado, que efectivamente usted es para pagar esos salarios del mes de abril. Y tercero, que el pago de los salarios se hará a más tardar el 5 de abril de haber recibido el apoyo. Recuerde que ya sea porque no lo ha pagado o porque le falta parte de ese salario para completar un mínimo, porque usted pactó con su empleado la disminución del salario. Entonces, la OPP, ¿qué ha hecho? No, señor, usted tiene que comprometerse a cumplirle y a completarle como mínimo un salario mínimo. Y tiene que hacer ese pago, sea porque no lo ha pagado, porque le falta parte, dentro de los 5 días hábiles a más tardar de haber recibido el apoyo por parte del Estado. Esa certificación conjunta, sí lo dice. De hecho, la certificación conjunta, hay en la circular 001 de la OGPP, hay dos formatos y ténganlo muy en cuenta. En la primera parte es una carta que está dirigida a las entidades financieras, un instructivo como tal. En la segunda parte habla del formulario estandarizado de postulación por parte de la persona que quiera acceder al beneficio. Y finalmente está la certificación conjunta, que es un modelo que ha emitido la OGPP ahí de una vez en el formulario. Haga uso de ese formulario si no quiere entregar otro distinto. ¿Me explico? Puede que algunas firmas ya hayan entregado, algún revisor fiscal ya tenga definido su certificación, ¿sí? Adaptada a su certificación, y definitivamente usted quiere presentar es esa. Entonces, no haga la que está dentro de la circular conjunta. Tendrá que escanear y subir la certificación que usted efectivamente firmó conjuntamente con el representante legal, pero es una de las dos. No va a aportar absolutamente, en este caso, dos certificaciones conjuntas, perdón. Una de las dos, o el modelo que definió la OGPP en la circular, o la que usted ya tiene definida como revisor fiscal o como firma para efecto de certificarle a sus clientes esas situaciones. Y finalmente, hay unos documentos adicionales que deben de subirse, los que la entidad financiera considere necesario para identificar el postulante. Y más teniendo en cuenta, si usted en la entidad financiera no tiene un producto de depósito, pues tendrá que efectivamente entregar otros documentos para que efectivamente le pueda aperturar una cuenta en ese banco. Entonces, probablemente el banco le pueda pedir otros documentos. Pero adicionalmente tiene que subir el registro mercantil para efecto de las personas jurídicas y el RUT para efecto de las entidades sin ánimo de lucro, consorcios, uniones temporales, cooperativas de trabajo asociado y temporales de empleo. Entonces, por favor, deben de tener en cuenta toda esta información que deben de subir a la página del banco para efecto de poder cumplir con todos los requisitos como tal. Seguimos dentro del procedimiento de postulación y hay unos puntos importantes a tener en cuenta y unas consideraciones. El aporte estatal podrá ser solicitado hasta por 3 ocasiones, 3 meses máximo, ya lo hemos visto. De ser así, el beneficiario debe cumplir en cada caso con el procedimiento descrito en el presente artículo. ¿Qué quiere decir? Usted cada mes tiene que entregar estos documentos, cada mes tiene que hacer la certificación conjunta, cada mes tiene que hacer el proceso de verificación de los empleados en las pilas como tal y compararlas. Las entidades financieras deberán recibir los documentos de que trata este artículo, verificando que los mismos se encuentren completos y comprobando la identidad y calidad de quien realice la postulación al programa. Les recuerdo, la entidad financiera simplemente es una lista de chequeo, más no si el contenido de esos documentos está bien o mal.
Posteriormente, la OJP deberá llevar un registro consolidado de los beneficiarios y el número de empleados que se protegen a través del presente programa y verificará que el beneficiario no se haya postulado para el mismo aporte mensual ante otras entidades bancarias. Es muy importante, usted debe escoger un solo banco para hacer el proceso de postulación. Usted puede tener 5 cuentas bancarias en 5 entidades financieras distintas. Escoja una. De hecho, no necesariamente usted el banco que escoja tiene que estar bancarizada su nómina. Es más, pueda que yo no tenga bancarizada mi nómina. El banco no le puede negar la posibilidad de recibir los documentos porque usted no tiene, o colocarles a condición, decirle, no, es que usted tiene que aperturar una cuentas de nómina con nosotros para yo poder aceptar. Eso en ningún momento lo ha dicho la norma. ¿Sí? Y de hecho la OJPP y el Ministerio de Hacienda también lo ha dicho. No se le puede negar la recepción de los documentos a un postulante solamente por el hecho de que no tengo bancarizada la nómina con ese banco. Lo que sí tienen que tener con ese banco es un producto de depósito, llámese cuenta de ahorro, llámese cuenta corriente. Es muy importante que tengan en cuenta eso. De una vez se los digo, ¿no? Si usted es una empresa que se postuló con el Fondo Nacional de Garantías para el subsidio de la nómina, o sea, para pagar la nómina, en este caso, un crédito para pagar la nómina, si usted ya hizo ese proceso y efectivamente ya fue otorgado el crédito, a través de la misma entidad financiera que usted solicitó el crédito con el Fondo Nacional de Garantías para la nómina, debe solicitar el beneficio del PAEF. No lo puede hacer por 2 entidades distintas. Más adelante lo vamos a ver, porque la norma le dice, si usted hizo o realizó un crédito por el Fondo Nacional de Garantías para el pago de la nómina y adicionalmente se postula el PAEF, tiene que ser con la misma entidad financiera, porque la sumatoria, tanto el crédito como el PAEF, en ningún momento en el mes le puede superar el gasto de nómina del mes. Me explico. Si usted efectivamente le entregaron o le otorgaron un crédito por el 100% de su nómina para poderla pagar al 100%, y usted ahora se postula por el PAEF y el PAEF le entrega un número de trabajadores por 351.000 pesos, lo que usted reciba por el PAEF automáticamente lo tiene que abonar al crédito. Usted no puede dar eso en caja para usted. Entonces, no puede en ningún momento los dos aportes, en el buen sentido de la palabra, uno vía crédito nómina, otro vía PAEF, superar el valor total del gasto de nómina del mes. Usted tiene que limitarlos cuando lo tiene ambos y a través de la misma entidad financiera lo tiene que hacer. El acto de postularse implica la aceptación por parte del beneficiario de las condiciones bajo las cuales se otorga el aporte estatal, pero la simple postulación, como se lo ha indicado a través de la charla, no implica el derecho a recibir el aporte estatal del PAEF, porque el único que define así esté postulado, si tengo derecho o no, es la OJPP, que es el ente regulador en este momentico de toda la información que vamos a entregar a los bancos. ¿Cuánto tiempo tardarán los recursos en ser abonados? Para el apoyo a la nómina del mes de abril, como lo hemos visto a través de la charla y mencionado, pues hay unos calendarios que tienen que cumplir. Para el mes de abril presentar solicitud entre el 22 y el 29 de mayo. La remisión de los documentos a la OJPP, o sea, la entidad financiera remite los documentos a la OJPP entre el 24 y el 30 de mayo. ¿Sí? La OJPP hace una confirmación a la entidad financiera leyendo los requisitos donde le dice, el señor cumplió con todo y el número de trabajadores a que tiene derecho son tantos, y eso lo va a hacer entre el 28 de mayo y el 3 de junio. ¿Sí? Y el cuarto día hábil de fecha, lo que han estimado ellos, que el cuarto día hábil de la fecha límite de confirmación por parte de la OJPP ante la entidad financiera, al cuarto día hábil deben de estar entregando los recursos en la cuenta o en el producto de depósito, donde usted le definió al Ministerio de Hacienda que le tenía que depositar los recursos. Y obviamente usted ya recibiendo los recursos, si es que usted ya pagó la nómina, pues simplemente queda con el recurso porque es el subsidio que usted está recibiendo. Pero si efectivamente usted no ha pagado la nómina del mes de abril o le falta pagar parte de ella, recuerde, tiene 5 días hábiles máximo después de recibir el aporte para hacer esos pagos correspondientes, porque así lo estamos certificando en la certificación conjunta con el representante legal, los revisores fiscales y contadores públicos. Para la nómina de mayo se presentará la solicitud hasta el 17 de junio del 2020. Se hace la remisión a los documentos de la OJPP hasta el 19 de junio del 2020. La confirmación de la entidad financiera por parte de la OJPP con lleno de los requisitos lo hará hasta el 23 de junio del 2020. ¿Sí? Y el depósito en cuenta, obviamente, pues
a partir del cuarto día hábil en que efectivamente la OGPP le confirme a la entidad financiera que se cumplieron con los requisitos. Para el mes de junio se presenta la solicitud hasta el 16 de julio del 2020, remisión de documentos a la OGPP hasta el 21 de julio del 2020, confirmación a la entidad financiera con el lleno de los requisitos por parte de la OGPP hasta el 27 de julio del 2020 y finalmente, dentro de los tiempos que han estimado, como lo mencioné inicialmente, cuarto día hábil de la fecha límite de confirmación, se realizará el depósito de los recursos en la cuenta de la empresa que va a ser beneficiaria del aporte como tal. Hablemos de la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal que se debe tener en cuenta frente a esta situación. Aquellas personas que reciban uno o más aportes estatales de los que el presente decreto, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin y no lo informan a la entidad competente o las reciban en forma fraudulenta o los destinen a fines diferentes a los aquí establecidos, incurrirán en responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a las que hubiera lugar. Para los efectos de la responsabilidad final, en todo caso, se entenderá que los documentos presentados para la postulación, así como los recursos del aporte estatal que reciben los beneficiarios, son de naturaleza pública. Es muy importante que tengan en cuenta esta situación, por favor. Entonces, tengan en cuenta algo: documentos veraces, documentos reales. No pueden dar ningún documento que falta la verdad. Certificaciones ajustadas a la realidad de la empresa, por favor. Toda esta verificación, ustedes saben que la OGPP, como les dije inicialmente, va a ser una revisión muy sucinta de la información, pero posteriormente hará unas revisiones más profundas para determinar si efectivamente yo tenía derecho o no al beneficio. De hecho, que fue algo que me faltó dentro del análisis del tema del ingreso. Recordemos que cuando hablamos del ingreso, dijimos que realización del ingreso de acuerdo a los nuevos marcos técnicos normativos contables, ¿no? De hecho, ¿no? La misma resolución menciona que esos recursos del Estado, que se conocen como subvención para efecto de NIF, se tienen que llevar a la contabilidad como un ingreso para la empresa. Pero tengamos en cuenta algo, ¿no? Y es una posición de la firma Néstor Toro como tal frente al tema del reconocimiento como tal. Pensamos nosotros que inicialmente esos ingresos nosotros los vamos a reconocer en nuestras contabilidades como un ingreso recibido para terceros, como un pasivo. ¿Por qué? Porque es que yo solamente reconozco el ingreso, lo que efectivamente no tengo la obligación de devolver. Pero aquí en este caso nosotros tenemos la posibilidad de que ese dinero se tenga que retornar cuando yo no cumpla los requisitos o cuando la OGPP así lo determine. Si bien es cierto, el decreto dice que la OGPP va a tener 3 años para fiscalizarnos y la idea es tampoco dejar 3 años esos recursos como un ingreso recibido para terceros. Nosotros como revisores fiscales sí lo que podemos revisar es que al corte del año 2020 sí podemos verificar con la suficiente tiempo de que efectivamente nosotros sí cumplimos con toda la información, que estamos ajustados a la norma y que lo más seguro es que nosotros vamos a tener ninguna situación particular frente a la OGPP y que nos van a solicitar la restitución de esos dineros. Entonces, allá al cierre de 2020, sí podemos reclasificar esos ingresos recibidos para terceros, ya el ingreso como tal. Pero es una posición muy, muy particular de la firma como tal, de no llevarlo inicialmente como un ingreso. Así el decreto lo determine, porque pues tendremos que tener un tiempo prudencial para que podamos hacer las revisiones más detalladas y tengamos la certeza de que no vamos a tener ninguna solicitud de devolución de recursos como tal. Siguiendo dentro de la responsabilidad penal, en caso de verificarse el incumplimiento de uno de los requisitos con ocasión de los procesos de fiscalización de la OGPP, esta deberá adelantar el proceso de coactivo en contra de aquellos beneficiarios que reciban uno o más aportes estatales de forma improcedente, para lo cual se aplicará el procedimiento y sanciones establecidas en el Estatuto Tributario para las devoluciones improcedentes. Muy importante, ¿no? Y la OGPP también lo ha mencionado. Si usted se da cuenta que efectivamente usted le entregó el recurso, pero que al final usted no cumplía con los requisitos, ¿sí? Usted tiene la posibilidad de devolver voluntariamente esos recursos y obviamente usted no se verá inmerso en ninguna sanción disciplinaria, fiscal o penal. Pero por favor, si lo que hace es la OGPP requerirlo, porque efectivamente en sus procesos, sus programas de fiscalización determinan de que usted no tenía derecho a esos beneficios o que tuvo un exceso en los beneficios como tal, pues obviamente si hay un requerimiento como tal, usted sí se puede ver inmerso en alguna de estas responsabilidades disciplinarias, penales o fiscales como tal. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta, por favor. La temporalidad del programa.
El PAEF está vigente por los meses de mayo, junio, julio de 2020. Los beneficiarios solo podrán solicitar por una vez mensual y hasta por un máximo de 3 meses este aporte del Estado. Obligaciones de restituir los aportes estatales. ¿Cuándo? El aporte deberá ser restituido al Estado cuando, habiendo recibido el aporte, se evidencie que al momento de la postulación no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 2 de este decreto legislativo. Recuerde, el hecho de que la OJP le autorice entregar el aporte no le garantiza que efectivamente todo está bien. En una revisión posterior, la OJP le puede decir, no señor, usted no cumplía con todos los requisitos para poderse postular con este beneficio. Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del aporte estatal del programa de apoyo al empleo PAF. Entonces, más grave aún, si hay documentación que efectivamente sea determinado como falsa, pues es una causal para que usted tenga que restituir los aportes. En los términos del numeral 2.3 del artículo 4 del decreto legislativo 639, en este caso, el beneficio será comprometido al pago de salarios adeudados de abril y no haya cumplido con dicho compromiso. Recuerde que en la certificación conjunta es uno de los puntos que estamos certificando, ¿no? Uno, que efectivamente mis empleados recibieron ya ese recurso, o dos, que no lo han recibido, yo dentro de los 5 días hábiles siguientes a recibirlo, voy a pagar esa nómina de abril o la diferencia que me falte para completar sus salarios mínimos como tal. Exención del gravamen en aumentos financieros y la exclusión del IVA. ¿Qué me dice la norma frente a este tema? Estarán exentos del gravamen al aumento financieros los traslados de los dineros correspondientes a los aportes entre cuentas del Tesoro Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades financieras que dispersen los recursos. Los traslados de los recursos correspondientes a los aportes entre entidades financieras y los beneficiarios del PAF también están exoneradas de todo este gravamen movimiento financiero. La comisión o servicio que se cobra por la dispersión de los recursos por parte de la entidad financiera a los beneficiarios del programa estará excluida del impuesto a la venta IVA. O sea que no existe, en este caso, esa comisión no podrá estar grabada con el impuesto a las ventas por la dispersión de esos recursos. Inembargabilidad y modificabilidad de la destinación de los recursos. Esto nos indica que durante los 30 días calendarios siguientes a la entrega de los recursos en la cuenta de depósito del beneficiario, los recursos correspondientes al aporte del PAF serán inembargables y no podrán abonarse ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera a través de la cual se disperse el aporte. La única situación particular o alguna excepción que tenemos que hacer es cuando yo tengo efectivamente un crédito con el Fondo Nacional de Garantías para el pago de la nómina. Entonces recordemos, si efectivamente ese crédito me otorgó el 100% de la nómina, con ese aporte si yo sí abono al crédito, en ese caso sí se podrá hacer. No obstante, en cualquier momento se podrán aplicar los descuentos previamente autorizados por el beneficiario de terceros. O sea, si el beneficiario del pago efectivamente tiene la posibilidad de hacerle descuentos porque han sido autorizados por el pago de nómina, pues obviamente eso también se podrá hacer porque eso está debidamente autorizado por el empleado también. Los beneficiarios del programa que igualmente tengan la calidad de deudores de líneas de crédito para nómina garantizadas con el Fondo Nacional de Garantía, lo mencionamos ahora, cuando la suma total de los recursos recibidos por estos beneficios en el mismo mes por concepto de créditos garantizados y el aporte estatal PAEF supera el valor total de las obligaciones laborales a cargo de dicho beneficiario, estos deberán abonar a dicho crédito el valor equivalente al del aporte estatal PAEF recibido o el del exceso sobre el total de las obligaciones. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta, ¿listo? Si ese crédito me está cubriendo ya el 100% de la nómina, el aporte del PAF es para abonarle a ese crédito una vez, ¿listo? Entonces tengámoslo en cuenta. O si definitivamente el crédito no me está cubriendo el 100% de la nómina, pues entonces lo que me corresponda, más lo del PAF. Pero si sumando los dos también me sobra algo, eso también tendrá que ser abonado al crédito como tal. Recuerden, no puede superar las obligaciones laborales a cargo de dicho beneficiario en el mes que corresponda. Dime. Si ya se pagó el 100% de la nómina, ¿se puede acceder al aporte estatal? Sí, de hecho, los aportes de nómina se van a entregar solamente sobre salarios pagados nomás. Por eso se va a solicitar mes vencido. Bueno, yo creo que aquí está lo más importante en el contexto de estos dos artículos, la resolución y la circular conjunta. La circular yo creo que ustedes ya la conocen para no ponerme que ahorita verla de nuevo, simplemente sí quiero que tengan en cuenta eso, que la circular de la OJP tiene 3 componentes, una carta instructiva a las entidades financieras,
En la segunda parte va la solicitud del beneficio por parte del representante legal de la empresa. Y en la tercera parte ve la certificación conjunta, que es un modelo que ellos han adicionado ahí entre representante legal, contador público, revisor fiscal cuando sea el caso, para las empresas que tienen la obligación de tenerlo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, y si deciden por utilizar ese modelo, pues no tendrán que subir ningún documento escaneado al banco. Pero si la decisión es no utilizar el modelo de la OGPP, sino utilizar el modelo que usted ya tenga ya preestablecido para la certificación, pues tendrán que escanearlo y subirlo dentro de los documentos que se deben adicionar al banco para postularse al beneficio como tal. Bueno,